¿El cambio climático es una realidad o una exageración? Cuando se trata de cuidar los territorios, la experiencia chilena con los salmones es realmente pésima. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Literalmente Chile fue bajando hacia el sur la producción de salmones porque son grandes columnas de decenas de miles de peces. Estamos hablando cerca, cada columna de 100.000 peces. Van tirando entre la materia fecal y los antibióticos y antivirales que les tiran. Entonces, básicamente te destruyen el fondo marino y el ecosistema marino. Hay quienes dudan. Y hay quienes advierten. Servicios de neonatología en los últimos 10 años han tenido un cambio muy impresionante en el tipo de patología que tenemos. Hay momentos del año en que todas las incubadoras están llenas de niños malformados. El futuro ya empezó a cambiar. Se ha naturalizado, ¿no?, producir lechuga, tomate, soja o vino utilizando veneno. Una cosa de loco, porque ya los productores no ven en el alimento un alimento, ven una mercancía. En un mundo atravesado por datos, intereses y decisiones, el negacionismo no siempre nace de la falta de información, sino de qué elegimos creer y qué decidimos ignorar. Desde el territorio, desde la ciencia, desde las experiencias concretas, estudiantes de ciencias ambientales abren este espacio para preguntar, escuchar y poner en diálogo lo que muchas veces se discute por separado. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego, de lo que todavía podemos transformar. Renegados, cuando la evidencia está, pero la decisión sigue en disputa. Renegados es una producción colectiva impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, futuras y futuros profesionales comprometidos con pensar críticamente el presente ambiental. El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alaugué, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, Agustín Cerábolo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Desde distintas trayectorias, pero con una misma inquietud, construyen este espacio de preguntas, diálogo y pensamiento crítico frente a los desafíos del cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo te gustaría presentarte? Yo soy Enrique Viales, soy abogado ambientalista, presidente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y hace muchos años venimos acompañando distintas luchas socioambientales en los territorios, fundamentalmente, obvio, en Argentina y en parte de América Latina, ¿no? Así que tenemos ese rol de acompañar las luchas territoriales a sus ritmos, con sus lógicas, y no solo con acciones judiciales, también acompañando procesos legislativos. Y escribo también sobre el tema, es un tema que me apasiona hace muchísimos años. ¿Cómo empezó tu relación con lo ambiental? Hace mucho tiempo, yo estaba estudiando la carrera de Derecho, estaba promediando la carrera más o menos, y yo sabía que el derecho tradicional, el derecho clásico, no me gustaba. Seguía en la carrera, pero no me gustaba. Me gustaba algo vinculado con lo social, o poner la profesión en relación a lo social. Y justo en el año 98, yo me recibí en el 2000, miren, hace cuántos años. En el año 1998 se hace la cumbre de cambio climático, la famosa COP. En este caso era la COP 4, imaginen hace cuántos años, que se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones, que estaba justo al lado de la Facultad de Derecho, de la UBA, en Buenos Aires. Ahí había un Centro Municipal de Exposiciones. Y era bastante sencillo entrar en esas épocas, era antes del 2001, del septiembre de 2001, de los atentados, entonces no había condiciones de seguridad tan difíciles como ahora. Ahora entrar a una COP necesitas registrarte muchos meses antes, etc. Y entre hora y hora en la facultad, como ustedes, ¿no?, que van a la facultad y capaz se quedan, etc., imaginen al lado, y entré y empezamos a ver y me empezó a entusiasmar, y como siempre en las COP hay muchas charlas paralelas, y fui a varias de esas charlas también, y me empecé a entusiasmar y empecé a leer, a comprarme libros. No había mucho la facultad de Derecho, ni siquiera ahora tiene un poco más, pero imagínense, hace 20 y pico de años, no tenía, el derecho ambiental era muy poco lo que veías, así que había que ser bastante autodidacta. Así que terminé
recibiéndome, y después hice rápidamente un posgrado de régimen, que se llamaba Régimen Jurídico de los Recursos Naturales. O sea, la visión era de recursos naturales también, pero había buenas profesoras, sobre todo mujeres, que ya enseñaban derecho ambiental. Y bueno, y ahí con un grupo de compañeras y compañeros del posgrado fundamos, en el año 2004, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Y lo que me hizo definitivamente estar en esta sintonía fue empezar a viajar por el país y a conocer luchas socioambientales. La de Famatina, la de Esquel, bueno, hay un montón de luchas, ¿no? Y eso es un camino de ida, nunca más lo dejé. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. Y con respecto de tu trabajo con lo ambiental, ¿qué lugar ocupa hoy lo ambiental en tu vida? Todo. Yo tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que no es para nada fácil. Ojalá que ustedes también, seguramente ustedes podrán hacerlo. No era fácil hace varias décadas trabajar en la cuestión ambiental, para nada. No había mucha, y mucho menos en derecho ambiental. Y de lo que más me gusta es conocer los territorios, ¿no? Conocer las luchas, aprendo mucho de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las asambleas ciudadanas. Bueno, a Tierra del Fuego he viajado varias veces en su momento, ahora nos queda ahí pendiente, tenemos que ir. Si siguen con las salmoneras podemos armar algo. Bueno, y lo que más me gusta es eso, ¿no? Y también lo que más me gusta es que me apasiona el derecho ambiental, o las cuestiones ambientales son muy novedosas y uno puede poner mucho el ingenio, las estrategias. Tengo suerte, tengo mucha suerte de poder, después de mucho tiempo, ¿no? Estuve muchos años, muchísimos años, incluso hasta hace muy pocos años, que tenía que trabajar otras cosas para poder vivir en lo ambiental. No es fácil. Y con respecto al cambio climático, ¿qué desafíos encontrás al trabajar con temas como este, con el cambio climático, por ejemplo? El cambio climático, la cuestión ambiental es uno de los grandes desafíos, ¿no? De la humanidad, de la sociedad, y tenemos nosotros, trabajamos estos temas. Creo que el mayor desafío es esa disputa de sentidos, esa disputa del sentido común, ¿no? De poder incorporar la variable climática, ecológica en los primeros temas, ¿no? En los temas más importantes y no que dejen la cuestión ambiental en un compartimento estanco, ¿no? Solo para decorar políticas o de gobierno o campañas electorales. Cuando se hable de economía, se abre la cuestión ambiental. Creo que tenemos mucho para aprender ahí del feminismo, ¿no? Que pudo instalar y pudo dar esa disputa de sentido y ganó esa disputa de sentidos de cosas que eran obvias. Ahora las vemos obvias, pero que en la sociedad no lo eran, ¿no? Y para nosotros y para ustedes, que seguramente también dirán que el cambio climático existe, son estudiosas del tema, pero para gran parte de la sociedad y en el marco también del avance de las ultraderechas en el mundo, con los negacionismos climáticos, negacionismo de la cuestión ecológica, hay que seguir disputando. Y no solo con las ultraderechas, sino también con los progresismos o sectores más afines que también no tienen una especie de punto ciego con la cuestión ambiental. Entonces tenemos ese enorme desafío de darla sin parar. Ustedes, las nuevas generaciones, más que nadie, en los lugares donde trabajen, donde están trabajando ahora, donde trabajen en el futuro, de dar esa batalla fuerte, ¿no? De que la cuestión ambiental sea una cuestión de Estado, una cuestión transversal a todas las políticas públicas e incluso privadas también. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Renegados. Seguimos preguntando. Y respecto a este tema, a lo largo de tu carrera, ¿tuviste presiones? Sí, claro, todo el tiempo. Cuando vos confrontás con modelos económicos muy instalados, ¿no? Muy poderosos además, muy relacionados con el poder, con gran poder de lobby. Nosotros, por ejemplo, cuando allá por el año 2008 con la ley de bosque nacional, que participamos, después 2010 con la ley de glaciares, por ejemplo, que ahora de nuevo está el lobby minero tratando de atacarla, o las distintas leyes provinciales que tienen limitada la minería, que nosotros acompañamos, incluso la de Tierra del Fuego. Las presiones son enormes, ¿no? Permanentes. Eso es muy importante para las nuevas generaciones, formarse lo mejor posible y estar muy seguros de sí mismos. Y seguros y seguras de que tenemos razón también, ¿no? Porque si no, cuando vienen las presiones, uno empieza a dudar, a decir, che, bueno, no sé si puedo aguantar esta presión. Cuando vos tenés las convicciones bien fuertes, por eso esto es muy relacionado con la pregunta anterior también, no puede haber un licenciada en gestión ambiental
ambiental que no conozca los territorios. Sé que no es fácil eso, hay veces, porque bueno, pero yo me tomaba micros, iba a dormir a casa de familia, o sea, hay que encontrarle la vuelta. Ustedes están bastante lejos de casi todo, pero hay que encontrarle la vuelta porque los territorios te dan mucho conocimiento y te dan seguridad, te dan convicción además. Y eso me parece clave para soportar esas presiones. En los últimos tiempos, como el movimiento ambiental se amplió, hay algunas organizaciones que se dicen ambientalistas, pero que no tienen contacto con los territorios, entonces son rápidamente moldeables y agarran atajos o no defienden con convicción distintos temas, por ejemplo, con la minería, etc. Sí, recibí muchas presiones, pero las confronté recordando siempre lo que me enseñaron los territorios, recordando las historias personales también que uno conoce en los territorios. Cuando uno conoce historias personales afectadas por las grandes figuras del extractivismo, eso te hace estar más seguro y poder enfrentar esas presiones con mucho más convicción y seguridad. ¿El cambio climático es una realidad o una exageración? Renegados. Seguimos preguntando. Yo quería preguntarte, ¿hoy en día te dedicas exclusivamente a ser abogado ambiental o también te dedicas a otras ramas? Ahora puedo decir que 100% me ocupo a lo ambiental. Con el tema pudimos consolidar la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Incluso la ampliamos para que no sea solo de abogados y abogadas, y ahora es un colectivo de acción por la justicia ecosocial. Tenemos gente como Maristela Esbampa, Mel Argento, que no son abogados ni abogadas. Tenemos ya licenciadas en gestión ambiental. Así que por suerte, pero no hace mucho tiempo, ¿no? Yo hasta hace pocos años tuve la suerte, por suerte, de ser asesor de Pino Solanas. Ustedes lo conocen a Pino, son muy jóvenes, pero ¿se acuerdan de Pino Solanas? ¿Todas se acuerdan o no? No sé, ¿no saben quién es Pino Solanas? Nancy, hace algo. Bueno, Pino Solanas fue un referente político, pero también un gran cineasta que defendía las cuestiones ambientales. Murió hace no mucho tiempo, hace 5 años. Fue senador nacional, entre otras cosas, fue diputado también, pero fue muy reconocido. Recomiendo que vean sus películas, además. Tiene varias películas muy famosas que ganaron premios internacionales. Pero bueno, ahí tenía que trabajar como asesor de él y con ese ingreso me financiaba, entre comillas, en la cuestión ambiental. El problema cuando vos estás del lado de los buenos, y ese problema lo van a tener ustedes también, espero que estén del lado de los buenos. De los buenos digo, no del lado del extractivismo. Vos podés ser licenciado en gestión ambiental en una petrolera transnacional y está bien, o sea, si alguien elige ese camino, será el que elija, y hay un debate ahí, en el derecho también lo hay, ¿no? Porque abogados que han hecho derecho ambiental dentro de una petrolera dicen, bueno, yo voy ahí y hago lo mejor que puedo dentro de la petrolera, es un debate. Yo elegí el camino de nunca hacerlo eso, ¿no? Ni trabajar para una minera, etc. Entonces te achica mucho el campo laboral porque tenés que trabajar o para el Estado, en un momento donde el Estado se está retrayendo en todo el mundo y en Argentina, bueno, mucho más, o en el Estado en alguno de sus poderes, ¿no? En el legislativo, en el ejecutivo, o en el judicial, en el caso mío de abogado. Entonces te achica notablemente porque las asambleas ciudadanas no tienen plata para pagarte, generalmente, o si tienen muy poco. Entonces no es fácil, digo, ese desafío también lo van a tener ustedes, o lo tienen ya, ¿no? Pero bueno, todo después tiene sus frutos, ¿no? Yo siento eso, yo soy bastante mayor que ustedes, y ser docente, ¿no? Como Nancy o como tanta gente. Un momento difícil para ser docente también. Pero bueno, al mediano plazo, ni siquiera digo al largo plazo, al mediano plazo tiene su fruto. Entonces trabajar en una ONG también es una posibilidad que tienen seguramente ustedes, que no es fácil, no hay muchas ONG, no, sabemos que no. Pero está bueno. Pero sí, por suerte, hace ya algunos años, no muchos, que 100% me dedico a lo ambiental. Renegados. Seguimos preguntando. Bien, y en relación a lo que nos venís contando, para vos, ¿qué es el negacionismo climático? El negacionismo climático es una expresión que ha cobrado fuerza en los últimos años, pero que tiene varias décadas en realidad. Una expresión que es financiada, que tiene un financiamiento muy grande en el mundo, y que no es una cuestión ideológica como lo quieren subsumir, ¿no? Sino que es una cuestión bien económica. El negacionismo climático en realidad en la década de los 70, 80, cuando el mundo se empieza a dar cuenta, empieza a tomar conciencia, ustedes saben, Estocolmo 72, Río 82, o sea, el mundo empieza a poner, luego en 92 se firma la Convención Marco sobre el Cambio Climático, es decir, todas cuestiones que empezaban a mostrar que fundamentalmente la quema de combustibles fósiles provocaba el cambio climático global, o el efecto invernadero. Y ahí empieza una corriente muy fuerte financiada por las propias empresas petroleras que querían seguir y que quieren seguir quemando combustibles fósiles a financiar falsos estudios científicos o corrientes negacionistas en medios de comunicación
o directamente en partidos políticos, ¿no? Financiando partidos políticos. Eso lo hizo con la derecha republicana en Estados Unidos, muy fuerte, Ronald Reagan en su momento, después Bush padre, Bush hijo, hasta hoy con Trump, ¿no? Y las ultraderechas se apropiaron de ese discurso que, como les dije, está muy financiado y financian. Y nosotros tenemos el caso ahora en Argentina del Partido Libertad Avanza y Milei, ¿no? Que también es parte de ese negacionismo, pero que está, insisto, muy financiado. Es una corriente que es increíble, pero estamos en la era como de la posverdad, ¿no? O en la era de que tenés que demostrar lo evidente. Es lo que un poco está relacionado con las preguntas que hacían antes, ¿no? Demostrar que el cambio climático es producido por la acción del ser humano es como demostrar que la Tierra es redonda, ¿no? O negar el cambio climático, las causas del cambio climático, es como decir que la Tierra es plana. Y parece mucho más difícil demostrar, o sea, o dar el debate de que la Tierra es redonda. No hay una discusión científica sobre eso, no hay un debate científico, no hay dos bibliotecas. Entonces se hace mucho más difícil y se ve claramente en el último tiempo, y ese negacionismo climático tiene los extremos de gente que niega el cambio climático y ese es el problema, que hay como un negacionismo climático moderado o subrepticio, puede alcanzar incluso a sectores progresistas, ¿no? No digo que nieguen el cambio climático, pero sí que lo minimicen y que minimicen la cuestión ambiental. Y eso sí hay mucho más, ¿no? Una especie de negacionismo ecológico tácito, por decirlo de alguna manera. Y confrontar con eso también es un desafío nuestro y bastante difícil. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Qué rol dirías que juegan los movimientos sociales, ambientales o de pueblos indígenas o los medios de comunicación frente a este negacionismo? Todos son los grandes protagonistas, ¿no? Los movimientos sociales, los movimientos ciudadanos, las comunidades indígenas son la punta de lanza de la disputa de sentidos que hablamos, ¿no? Cuando una asamblea confronta con un modelo minero, lo que hace es eso, es confrontar con un sentido común que dice que este proyecto minero se va a llevar adelante, no importa la fuente de agua, no importa la montaña, no importa el río, y son estas comunidades que hacen el trabajo de hormiga en la sociedad para generar un debate sobre eso. Lo mismo las comunidades indígenas con su cosmovisión, ¿no? Y su relación con los territorios totalmente distinta a la visión capitalista occidental. Y los medios de comunicación también, que son generalmente cómplices de los modelos extractivistas. La mayor parte sobre todo el mainstream o los medios más hegemónicos, más fuertes, tanto nacionales como provinciales, son cómplices de eso, entonces se hace todo mucho más difícil y romper esa hegemonía es otro de los desafíos. Pero ahí donde el papel de ustedes, digo, como futuras y futuros licenciados en gestión ambiental, con esa autoridad que les va a dar ese título, van a ayudar a romper esos discursos hegemónicos. Yo ya les hago todas ustedes luchadoras ambientales, luchadores. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Y para vos, qué políticas públicas ambientales te parecen relevantes en el contexto actual? En el contexto actual, cualquier política pública me parece relevante. Alguna que haya. En el marco de retrocesos que hay, que son muy marcados, nosotros vamos a presentar un informe que estamos elaborando de regresiones ambientales desde que está este gobierno. Fuimos muy críticos de los otros gobiernos también, ¿no? Pero bueno, este gobierno marcadamente está haciendo un ataque muy fuerte contra las políticas científicas, que son claves, con las políticas educativas y docentes, etcétera, también. Y en políticas ambientales muy concretamente, destruyendo aparatos, etcétera, destruyendo legislación. Ahora están queriendo atacar la ley de glaciares, pero tenemos identificado un montón de normas que día a día se fueron desarmando. Lo que contaba Nancy al principio, de que ahora van de nuevo, ejemplo de regresión ambiental, están cuestionando la ley que protege el mar de Tierra del Fuego de las salmoneras, ¿no? Y la están cuestionando nuevamente, una locura. Entonces, cualquier política pública es interesante. Con Pino Solana. Estamos en el desierto verde de la soja. Todos lo saben, y no es una fábula siniestra. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uvas, frutas. Tiene 3 películas bien netamente ambientales, que una es de minería, otra de petróleo y otra de agronegocios. No, él, por ejemplo, tenía algo muy fuerte y hablaba siempre de no caer en la cultura de la resignación, ¿no? Vieron estos tiempos medio oscuros, medio difíciles, tan complejos, ¿no? De retrocesos ambientales. A veces uno cree que, bueno, tira la toalla, ¿no? Como se dice vulgarmente, y dice, bueno, no doy más, ya está.
Y en eso era muy, muy consistente. Y eso también lo aprendí mucho de los territorios que no aflojan. Eso se aprende mucho. Eso, yo insisto con esto para ustedes, que lo van a hacer nada más y nada menos que licenciados o licenciadas, con todo lo que eso implica en una universidad tan importante como la de Tierra del Fuego. Nunca subestimen los conocimientos territoriales de un viejo, una vieja, de allá, de un pueblo indígena. Yo estudié también una carrera universitaria, pero aprendí mucho más en los territorios, en cómo se mueve un río, en un montón de cosas. Un bosque, la interacción. Hay que tener un pie en los conocimientos científicos y un pie en los territorios. Y eso hagan el esfuerzo cuando puedan. Sé que no es fácil, más desde Tierra del Fuego, pero ir a conocer. Ahí tienen, bueno, todo es lejos en Tierra del Fuego, perdón, pero tienen Esquel, está un poco menos lejos, que es una lucha muy interesante para ir a conocer, por ejemplo, contra la minería, ¿no? Pero mismo también, ahí mismo en Tierra del Fuego tiene la lucha contra la salmonela, que fue una lucha nacional, bastante interesante. Así que ahí también se puede ir a aprender un poco, ahí de Nancy y de las demás. ¿Qué rol ocupa lo ambiental en nuestras vidas? Renegados. Seguimos preguntando. Mencionás mucho esto del territorio y bueno, ya como una característica positiva sobre que se aprende un montón de los territorios en cuanto a resistencia y saberes, pero me preguntaba cuál era la mayor problemática en relación a los territorios y el derecho ambiental. Si bien hay saberes y hay resistencia, ¿cuál es esa vinculación entre el derecho ambiental y el territorio que puede ser un problema? A ver, Argentina tiene grandes problemáticas socioambientales, tiene todas las figuras extremas del extractivismo, ¿no? Valga ese juego de palabras, pero quizás ustedes por estar más lejos, pero Argentina tiene gran parte de su territorio ocupado por el agronegocio, la soja transgénica, el paquete tecnológico, el uso de agroquímicos, etcétera, que ocupa gran parte y justo además de la gran parte de la Argentina más poblada. Entonces yo veo como principal problemática socioambiental en Argentina la problemática del avance del agronegocio, con lo que significa en bosque nativo, pero también la aplicación de agroquímicos, el río Paraná con agroquímicos. Esto salió otro informe, no es el primero, salió hace pocos días, pero por ocupación territorial veo eso. Después tenés en la cordillera grandes emprendimientos mineros avanzando en distintas provincias, en otras resistiendo, pero que se quiere avanzar, como Mendoza, y después tenés más ya en la Patagonia, y sí, ustedes tienen algo de eso, que es el petróleo, ¿no? El avance del petróleo, tanto en territorio como offshore. Esa es un poco la muestra, y tenés el caso paradigmático de Vaca Muerta con la técnica del fracking o fractura hidráulica, una de las técnicas más cuestionadas en el planeta. Y después, bueno, obviamente después vienen otras problemáticas que ya son más comunes, como la basura, etcétera. Pero en términos cuantitativos, no tengo dudas que estas figuras extremas del extractivismo son las grandes problemáticas ambientales de nuestro país. Vos tenés el riachuelo, tenés ríos contaminados, pero todos de alguna manera están también relacionados con eso, ¿no? No hay ambientalismo sin cuestionar, no hay un verdadero ambientalismo, eso creo yo, sin cuestionar a estas figuras extremas del extractivismo. Quedarme solo en el reciclado de basura o en cerrar la canilla cuando me lavo los dientes, cerrar la canilla de agua. Que eso es lo que a veces quieren, ¿no? Que nos quedemos en eso. O que ustedes hagan un programa de, no sé, digo, una empresa de cómo reciclan el papel que usa la fotocopiadora, no sé. Y después la empresa es una empresa petrolera, pero tiene una gestión ambiental de las oficinas hermosa. Muchas empresas ponen eso. Nosotros tenemos ISO 14001, que en realidad la tienen las oficinas, porque el papel no sé qué hacen, esto, lo otro, pero no lo tienen en donde hacen, pues no la podrían tener nunca. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego. Renegados. Seguimos preguntando. Desde tu experiencia, ¿qué mensaje le darías a los chicos que hoy en día estudian ciencias ambientales? Dado que a veces desde nuestro lado vemos que no hay interés o hay desinterés a nivel institucional. Perdón que lo repita, pero esto va a ir todo junto. No dejen de vincularse con los territorios, nunca subestimen los conocimientos territoriales, no seamos soberbios nosotros, que quizás somos, ustedes ya lo son, universitarios, entonces creer que uno sabe más porque tiene un título. Por supuesto que hay que poner y discutir y debatir y llevar sus conocimientos con mucho orgullo y convicción, pero nunca subestimar los conocimientos territoriales. Y otro, de que en América Latina, en los sures globales, el ambientalismo es disputar los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente. Eso es la base del ambientalismo. Eso es verdaderamente ambientalismo en América del Sur. Si estuviésemos en un país del norte, quizás, bueno, un país nórdico,
ahí sí quizás sería otro el debate, pero en nuestros países marcados por 5 siglos, por eso Pino Solana tiene muchas películas sobre eso, 5 siglos de saqueo, de ponernos como proveedores de naturaleza para el norte global, el verdadero ambientalismo discute eso, discute cuál es nuestro rol, cuál es nuestra relación con los territorios, cuáles modelos de desarrollo. Nosotros tenemos un libro que se llama Mal Desarrollo, justamente, para criticar el concepto hegemónico de desarrollo. Tenemos que cuestionar ese concepto hegemónico de desarrollo. Y desde la gestión ambiental está buenísimo.